Dibujamos en asonometría 3 figuras, dándole una orientación cualquiera a los ejes, por ejemplo esta. Y ahora, por ejemplo, voy a hacer que aquí se apoye, siguiendo la dirección de los ejes, un cubo. Que, por ejemplo, aquí se apoye una pirámide, también siguiendo la misma dirección, de base cuadrada. Y vamos a hacer ya cambiando la dirección, por ejemplo, esta, un prisma. Bueno, como podemos ver, las bases de las figuras, nos acercamos, son paralelas, y en la sonometría también se mantienen paralelas. Ahora haremos verticales para los prismas. Lo mismo este, sean cubos o sean figuras que tengan las caras distintas. Y ahora paralela, 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 paralelas a la base. Y lo mismo aquí. Tenemos ya ahí dos figuras, dos prismas. Y ahora vamos a, por el punto medio, intersección de dos diagonales. Hago una vertical. Y por ejemplo, uno con este punto y uno con este punto. Y ahora uno con este punto. Tengo ahí entonces una pirámide, prisma, que puede ser un cubo, aunque parece algo más alto. Y tengo otro prisma. Bueno, para obtener las medidas de estas figuras, las medidas reales, pues puedo hacerlo a posteriori, porque lo normal es dibujar la figura en planta alzado o en las vistas y luego proyectar las dimensiones. Pero si lo quiero hacer al revés, proyecto esto, hago por este punto una perpendicular a ese segmento, a la prolongación de ese eje, y ahora nos alejamos, cojo el punto medio, hago una semicircunferencia y esa semicircunferencia corta aquí. Bueno, entonces el triángulo este abatido vendría a parar aquí, el origen de coordenadas vendría a parar aquí. Y si ahora proyecto esta dimensión, por ejemplo, o esta, ya que son iguales, si quiero la proyecto aquí, ahí detrás, la proyecto aquí y la proyecto sobre el eje. Como este es el eje abatido, si sigo esta dirección, pues tengo que esta es la dimensión real. Bueno, esa sería la forma de calcularlo. Si quiero saber la pirámide, pues lo mismo. Sigo, si quiero esta dirección, hago una paralela, levanto una vertical, y ahora tengo que esta es la altura. La proyecto sobre el eje, y ahora sigo esta dirección, y la distancia de aquí a aquí es la medida también real de la pirámide. Bueno, así podría hacer todas, y esto que me vale para las verticales, para las horizontales, estas medidas, pues lo mismo, tendría que abatir esta cara, haciendo el mismo procedimiento, y al abatir esta cara también proyectaría esto sobre un eje, por ejemplo sobre este, y luego lo proyectaría aquí abajo, lo tendría aquí. Bueno, pero lo que vamos a hacer no es obtener medidas, sino hacer un cálculo rápido de sombras y reflejos. Entonces, si por ejemplo hacemos que la sombra de este punto, pues vamos a ponerla, sea esta, y que la sombra, por ejemplo, de este punto, vamos a hacer con esto ya tendríamos bastante, pero bueno, vamos a hacer que la sombra de este punto, cuya proyección es esta, pues sea, por ejemplo, esta de aquí. Entonces tenemos el rayo de luz viene por aquí, y el rayo de luz viene por aquí. Eso quiere decir que el punto de luz es este. Bueno, como vemos, no necesitamos saber la proyección de esos puntos ni nada, porque nos han dado directamente un punto y su sombra, un punto y su sombra. Bueno, entonces, si yo por aquí hago una línea vertical y alineo este punto con este, pues tengo que en realidad el rayo viene por aquí. Y lo mismo, si hago una vertical y alineo este punto con este, pues tengo, al hacer esto y al hacer esto, la intersección de estas dos líneas tendría que caer en una vertical. O sea, estas dos líneas se cortan en un punto que es la proyección, Andrea, del punto de luz. Bueno, pues según eso tengo que la pirámide, pues
ya este vértice es esto, ahora habría que ir haciendo todos los puntos. Tenemos también, vamos a ir haciendo, por ejemplo, el cubo tiene esta arista que sale de aquí y va hasta ahí. Ahora, desde este punto hacemos este, alineamos también la base con la base, y donde corta aquí levanto una vertical. Tengo que la sombra de esta línea es esta. No tiene por qué caer ahí, bueno, cayó en el eje. Ahora alineo, esto está en luz, esto con esto, y el punto de luz con este, vertical, cae aquí. Bueno, eso quiere decir que la sombra de este punto es este. Y esto queda todo en luz, ¿no? Porque como vemos esta línea pues hace que deja esto abierto, ¿no? Entonces es luz. Habíamos hecho la sombra de este punto. Y obviamente la sombra de esto sobre un plano es una cuestión de trazado sobre un plano que es paralelo a esa cara y esta línea es paralela a este eje, tendría que dar aquí una línea paralela. Bueno, entonces tendríamos que la sombra de la figura es esta. Eso es lo que digo, una cuestión de trazado. Este punto alineado con este y este, pues quedaría así. Problema de que al hacerlo a mano alzada las cosas salen, pero bueno, de forma deductiva ya sabemos que eso es así. Bueno, si alineo ahora esto con esto, veo que estas tres caras quedan en luz y proyecta la sombra aquí. Alineo esto con esto y cae el punto aquí. Si prolongara esto, cortaría en esa pared ahí, quiere decir que la sombra de esto sería esto, y alineando el punto de luz con este me da aquí. Bueno, por último, si alineara ahora esto con esto, cortaría aquí. Eso quiere decir que en realidad la sombra, la intersección de ese plano sería esto, que sería esta horizontal, pero la sombra tiene que caer de manera que yo alinee este punto con este, y donde corte ahí abajo, sabiendo que también alineo esto con esto, donde corte ahí abajo, pues tengo ya la sombra de la figura. Me cae hacia aquí, o sea, me cae aquí. Bueno, entonces tengo que la sombra de este punto es este. Y tengo también que, si tengo la sombra de esta vertical, que es esta, tengo la sombra de esta vertical, que es esta, hago ahora, por ejemplo, la sombra de esta vertical, cae aquí, y este punto cae aquí, más o menos por aquí. Entonces, teniendo ya las tres verticales, pues tengo la sombra de la figura, que es esta. Y por detrás, por aquí, por aquí. Vamos a ir dando sombras. Esto vendría por aquí, por aquí y por aquí. Por detrás ya no se ve. Esto vendría por aquí y por aquí. Bueno, por último tenemos la sombra de este punto es esta. Ahora si hacemos otro punto cualquiera, por ejemplo, vemos aquí ya no es tan fácil porque en realidad no son verticales. Entonces, al no ser vertical, entonces habría que hacer un punto cualquiera, por ejemplo este. Entonces este punto tiene su proyección sobre la diagonal aquí. Alineamos este con este, alineamos este con el de la luz y cae aquí. Eso quiere decir que en realidad la sombra de este punto es este. De uno que está más abajo, pues vendrá hacia aquí. O sea, vendrá todo por aquí. Y en el momento que corte aquí, como en realidad es la sombra de la misma línea, y este punto ya lo tenemos de la línea, la sombra vendrá por aquí. O sea que esta será la sombra de la figura, por ahí. Mientras que del otro lado exactamente igual. O sea, tenemos esto que queda aquí, esto que queda aquí, y el mismo procedimiento que hicimos aquí, cogiendo un punto, con su proyección haríamos la sombra de ese punto por el espacio, y en la intersección tenemos ahí que la sombra de esa línea pues sería esta, por ese punto. Y luego va a salir de ahí. Y luego esto, según vemos aquí, pues ya queda en luz, o sea, quedaría esto en sombra, solo se ve por detrás este tramo así. Bueno, esas serían las tres sombras de las figuras. Nos acercamos un poco. Vamos por último a hacer que
que haya reflejos también. Bueno, sombreamos también un poco las figuras. Bien. Si tienen reflejos, si el suelo es reflectante, a igual distancia queda debajo el reflejo de cada figura. Cogemos esta medida, la colocamos aquí, es una vertical, unimos y ahí tenemos el reflejo de la pirámide. El reflejo de la sombra también quedará a igual distancia aquí abajo. Lo mismo con esto, el reflejo de esta sombra, lo mismo detrás, esto igual, el reflejo de la sombra con la pendiente, también esta medida igual que esta, el reflejo del cubo o del prisma. Y ahora vamos a darle un poco de sombras a las figuras. También el reflejo de esta figura sobre esto, tenemos que en realidad esto es ortogonal, según vemos aquí, porque sigue esta dirección con esta, esta dirección y esta, o sea que visto desde arriba era una cara y era la otra, o sea decíamos que eran paralelas a este eje y a este otro, entonces esta es perpendicular. Bueno, pues según eso siendo perpendicular, entonces lo único que tenemos que hacer es, si nosotros por ejemplo continuamos esta línea que no coincide con la de la sombra y levantamos una vertical, pues tenemos que en realidad esta línea que pase por aquí también corta aquí, levantamos una vertical y uniendo este punto con este tengo que esta es la pendiente ahí de ese ángulo, que es en realidad el ángulo que forma el plano del suelo y el plano este, y queda determinado por un plano perpendicular a ambos. Bueno, pues aquí exactamente es esa dirección que coloco aquí y por tanto la reflexión de esa figura, si esto en la prolongación corta aquí, vamos a hacer en otro color, si tenemos esto, que en realidad la pendiente del plano es esto, corta aquí, entonces la reflexión de esta línea será esta. Bueno, parece ser que no entra dentro de esta cara, entonces ya no se refleja, pero si realmente esta cara estuviera en otro lado sí que se reflejaría. Bueno, aparecería, podría aparecer, pues eso, esto tiene esta pendiente hacia aquí, en el reflejo aparece en el otro, ¿no? En el otro lado, hacia el otro lado. Bueno, entonces, como no lo refleja, está reflejando esto, entonces la reflexión también sobre el plano quedaría por ahí detrás, exactamente hasta este punto. Y eso sí que lo refleja ahí. Entonces, una vez que calculemos también la reflexión de este punto, unimos con ese punto y ahí tenemos ya la esquina de la pirámide. Pues esta esquina aquí reflejada. Bueno, decíamos esto se refleja y ahora esto sería una reflexión en el espacio. O sea, si consideramos ya habría que calcular una perpendicular a este plano, ya sería complejo, pero haciendo una perpendicular en este plano, en realidad esto pues debería quedar ahí detrás. Difícilmente se iba a ver. Bueno. O sea, imaginamos ese plano oblicuo y esto como si tenemos un espejo y de repente un cubo está puesto en esta disposición, así, respecto, esto está inclinado, entonces la proyección quedará ahí también según esa disposición, habría que hacer ortogonales en el espacio. Pero claro, ahí no vamos a hacer. Bueno, entonces marcamos ya un poco de sombras y ya concluimos. Entonces decíamos esto, la verdad que las tres caras son iluminadas, pero vamos a dejar ahí un poco la reflexión de la figura. Vamos a marcar también aquí un poco esto. Bueno, vamos a darle en general todo un tono igual, para que se vea que las figuras pues son de ese color naranja, pero ahora dentro de ese color naranja damos más oscuridad, porque en realidad las figuras están prácticamente totalmente iluminadas, menos esta cara que es oscura. Estas están las tres, estas están las tres, y es esta la única cara que queda en sombra. Pues con eso marcamos ya la sombra aquí, que aquí sí que no llega luz. Y aquí llega luz. Bueno,
Entonces decíamos, aquí por ejemplo tangencialmente la luz tiene poca potencia porque entra casi tangente, entonces vamos a darle por ejemplo más oscuridad, aunque es una zona iluminada, pero bueno. Y aquí también entra tangencialmente y además se refleja ahí la figura esa, o sea que también sería una zona bastante oscura. Bueno, el plano del suelo aquí proyectará más sombra, todo por aquí, lo mismo esto por aquí, más sombra, y lo mismo este de aquí. Y ahora esto que se proyecta aquí abajo, pues también la intersección de esto con esto dará más oscuridad, la intersección de sombra y reflexión. Lo mismo esto se refleja ahí abajo, que es esto. Entonces la intersección de ambos, sobre todo en esta zona, dará más oscuridad. Y aquí igual, esto se refleja ahí abajo, la intersección de ambos bueno, tenemos ahí las tres figuras ya con sus sombras y algunas reflexiones. Ahora vamos a darle un poco más de fuerza. Por ejemplo, esta parece que da más directamente, entonces marcamos ahí algo de sombra. Esto se reflejaba ahí. Esto venía por detrás, no se ve. Aquí sí que podemos marcar. Y ahora aquí esto se reflejaba ahí abajo. Esta, al ser más oscura, se reflejará con más fuerza que esa cara. Esto también se reflejaba más fuerte y esto menos. Y lo mismo, esta cara más intenso el valor que esta de aquí. Y luego damos un poco tonos por aquí, ya está medio gastado, pero bueno. Más que nada es para tener en cuenta los oscuros, nada más que eso. Esta cara parece que la luz le da más directamente ahí, entonces marcamos esta con algo más intensidad. Bueno, vamos entonces a retocar unos tonos. Entonces decíamos que bueno, esto se reflejaba ahí, esto de donde sale más intensidad, la oscuridad, y se va perdiendo. Este es el plano más oscuro, esto también iba a ser más oscuro en general, le íbamos a dar algo de oscuridad también, y esto por ahí detrás también más intensidad para la base, intersección de ambos más oscuro. Entonces igualamos ahora un poco. Bueno, por último, y ya para concluir, simplemente damos algún oscuro para reforzar las líneas de la figura, por ejemplo esto, para que destaque. Por ejemplo, esto aquí también en la base, para decir la sombra sale de ahí pues con más intensidad. Lo mismo aquí, más nítida también de donde sale, más intensa. Y lo mismo aquí. Aquí, marcando aquí el oscuro, también hacemos que sobresalga más la figura, lo mismo que aquí. Que se levante más del suelo. Los ejes los marcamos bien. Y bueno, en síntesis, pues eso sería así, sin profundizar mucho, sombras y reflexiones en esas tres figuras.
Ahora ya a partir de aquí pues habría que hacer un trabajo más bien artístico para saber bien por dónde van bien los tonos. Simplemente es un trabajo más que nada, pues un trabajo algo técnico de calcular sombras y reflexiones con aproximación, ya que tampoco estamos profundizando. Y bueno, luego sí, aquí había sombra, aquí esto se superponía, sombra más reflejo, y lo mismo aquí también, y aquí. Bueno, pues ese sería... También las sombras se reflejarían con más intensidad aquí en la zona donde es oscuro, si el plano es reflectante, y lo mismo aquí abajo, mientras que aquí apenas tendría, como hay luz, pues habría más fuerza, ¿no? Pero esta, la oscuridad esta sí que se proyectaría aquí con más intensidad en el plano del suelo. Bueno, pues ese sería el cálculo en axonometría.